y un chin más. Y con nosotros está el licenciado Basilio del Rosario. Bienvenido, Basilio. Muchas gracias, Universa. Para nosotros es un honor saber que alguien que supera al maestro, en este caso usted, nos está invitando a comunicarnos con las personas que deciden. No, para mí es un privilegio, Basilio, de verdad. Después de pasar por tus aulas, te voy a tutear por el cariño, ¿verdad? Y la confianza. Y para que no te sientas viejo también. Que no quiero que te sientas viejo. No, y no es viejo. Basilio se mantiene, pero Basilio... Ustedes los alumnos son los que responden Oye. bien. Pero es verdad, yo lo veo él igualito está Basilio que cuando él me dio clase a mí, en cuarto, ¿verdad? Sí. En cuarto yo me recuerdo. Wow, sí. Más o menos. Si pasamos a sacar cálculo aquí. Ay. Ese grupo fue bueno, Basilio. La mayoría son buenos profesionales. Bueno, ay, gracias. Pero precisamente en eso, Basilio, porque ahora el tema de la educación ha estado en la palestra. Muchas conjeturas, muchos informes. Recientemente salió un artículo donde dice que después de la pandemia, pues nuestra educación y la educación de América Latina ha retrocedido 10 años. Bueno, fue lo que dijo. Me pareció una exageración. Sí. De hecho, un grupo de maestros pues refutó ese titular y esa noticia diciendo que las cosas no son así. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, tú sabes que nosotros venimos de un sistema que era totalmente presencial. Al hacer el cambio en esa etapa de la pandemia a que fuera virtual, no estábamos preparados, a pesar de que tanto la gestión pasada como la actual ha hecho un énfasis en el asunto de entregar equipos electrónicos y otros instrumentos para que la educación cambie los medios, que no solamente nos circunscribamos a la educación presencial. Eso hizo que un niño que en este momento está en quinto grado, es posible que tenga los conocimientos de uno de tercero o cuarto. Terrible. Sí, entonces eso es una realidad que hay que irla superando. Pero no solamente eso, Ani. Estamos en una época donde hay que aprender a desaprender, donde no solamente es tener el acceso a las informaciones, sino que... ¿Qué hago con esa información? Exactamente, y no solamente qué hago, sino cómo la creo y la recreo. Porque, por ejemplo, anteriormente una educación de calidad era tener acceso a los libros, tener acceso a algunos medios tecnológicos. Ya no basta con que tengamos aulas solamente. Y lamentablemente específicamente en nuestro pueblo no tenemos ni la cantidad de aulas, y ahora es que gracias a las autoridades actuales y a la presión un poquito de nosotros los maestros del ADP, se logró que por lo menos los maestros de aula, que faltaban la mitad, si teníamos 1000 maestros nombrados, 1080, algo así, y faltaban 700, si tú le vas los directores, los coordinadores, los psicólogos y orientadores, te quedan en 700. Es decir, que prácticamente faltaba la mitad de los maestros, que eran la cosa básica para que haya un mínimo de condiciones para recibir la cantidad de estudiantes que estaba demandando en ese momento. Entonces aquí tenemos un déficit para que ni siquiera lo que es la educación
vamos a decir, básica o primaria, mínima, esté en condiciones de tener un mínimo de calidad. Bueno. ¿Por qué? Porque lamentablemente si tú no tienes el personal, no solamente docente, sino el personal de apoyo, si no tienen las aulas necesarias, que aquí en Higüey ahora mismo, es difícil, sí, ahora mismo están faltando alrededor de 30 centros. Pero se debería ahora, y a propósito de eso, Basilio, aprovechar que vienen las vacaciones para de una u otra forma, pues ver cómo se pueden, ¿verdad?, esas aulas, habilitarlas. ¿Para qué? Para que ahorita, que eso es ahorita, en agosto ya cuando se aperturan nuevamente las clases, no tengamos el mismo tema, que no hay aulas, que no hay cupo, porque es el mismo tema todos los años. Bueno, lamentablemente a veces nos falta a nosotros planificar bien, proyectar, porque si tú sabes que aquí entran, como se sabe, alrededor de 5.000 nuevos estudiantes cada año, porque si en Higüey la provincia de Altagracia crece un 5% anual y tenemos 300.000 habitantes, suponiendo que esos 300.000 habitantes sean estáticos y aumenta un 5%, ese 5% equivale a 15.000 personas nuevas que llegan a la provincia. Y de esa cantidad de personas que llegan, una tercia parte, es decir, por lo menos los esposos traen un hijo, ya son 5.000 nuevos estudiantes. Es decir, que para el año que viene tenemos otro reto, ya no tan grande, porque anteriormente duró más de década y media contratando maestros. Es decir, que no, los concursos no daban abasto para la cantidad de maestros. Pero es importante en este caso prever, Basilio, como yo decía, hay unos meses previos a la apertura de las clases que deberían de ese tiempo hermoso aprovecharlo, organizarse. ¿Para qué? Para que una vez se aperture la clase no se pierda tener las condiciones mínimas, mínimas, porque no basta tampoco con tener aulas. Mira, porque déjame decirte algo, las escuela moderna no es solamente tener las 4 paredes. No, pues tiene que tener de hecho, equipo también, ¿verdad? Sí, un equipo. Las aulas, los escritorios, todo, porque es un todo. Sí, pero ni siquiera el mobiliario, sino también el currículum. Es decir, no basta con que tú tengas muchas horas en el centro. No, muy de acuerdo contigo. Sí. Si es lo mismo que están dando, ¿para qué tener un muchacho ahí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde? A nosotros nos gustaría que se hiciera un estudio de cuál es la diferencia en calidad de un niño que va a tanda extendida y uno que va normal a donde solamente se le da 3 o 4 horas diarias. Y vamos a ver y eso se puede hacer con los resultados de pruebas nacionales. Los niños, o de pruebas diagnósticas, los niños que van a sexto grado, por ejemplo, que le dan pruebas diagnósticas de tanda extendida, y los que van que no son de tanda extendida, que se haga una comparación a ver si hay diferencia. Entonces, no sé si pudiéramos hacer la comparación, pero nosotros, que tú sabes que tú estudiaste en un centro donde anteriormente la calidad era tener acceso a ciertas cosas, participar en pastoral juvenil, participar en deporte, en esto, en lo otro. Habían competencias. Sí, pero ya ni siquiera eso basta para que haya una escuela, un centro de calidad. Nosotros estamos dentro de las demandas que nosotros tenemos como gremio, como ADP. Está en que hayan por lo menos esas condiciones mínimas, que tenga el personal, que tenga la infraestructura física adecuada, pero no basta con eso, como te decía. El personal docente debe estar preparado también, Basilio. Sí, debe estar preparado y debemos estar dispuestos. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos, pero que haya la variedad de oferta. Muy de acuerdo contigo. Porque cuando tú vas a un centro y en vez de darte 3 horas de español te dan 8 horas. No va a aprender más.
Al contrario, se va a aburrir. Soy de las que pienso, Basilio, y esa ha sido una de mis inquietudes, de muchas que tengo, que ese tiempo hermoso de la tanda extendida, nosotros somos un país merenguero, ¿se le pudieran dar música a los muchachos para que aprendan a tocar un instrumento musical? Eso es ¿verdad que sí? Jornada extendida. Yo te voy a decir, dar pintura? Te voy a poner el caso, por ejemplo, de un colegio hermano nuestro, de Santo Domingo. Yo me sorprendí porque una vez fuimos a una convivencia donde participamos todos los colegios de La Salle, y ese colegio tenía 25 profesores de educación física, pero el profesor de educación física no era que iban en la hora de clase, sino que los estudiantes iban hasta la 1 de la tarde, y en la tarde iba un grupo a aprender judo, otro a aprender ajedrez, otro a aprender en lo que él quería desarrollarse, otro a bailar, como tú dices, aprendían a bailar salsa porque ellos, a bailar merengue o a aprender un instrumento. Entonces, eso es jornada extendida. Exacto. Y eso es jornada de calidad, no es más tiempo en las aulas. Exacto. Entonces, ese centro, en ese momento, era la atracción de las personas que a veces se le hacía difícil para entrar estudiantes allá. Ya ahora no basta con eso, ya ahora se requiere que aprendan un segundo idioma, que sepan programar una computadora. Pero oye, yo me voy hasta más lejos, deberían de implementar en esta tanda extendida moral y cívica, que no le están dando. Educación se integra educación vial, sí, que son cosas prácticas, de verdad que sí. Enseñar a los muchachos hasta valores, que estamos tan faltos de eso, Basilio. Aunque es un medio. Ahí hay otro problemita, Aniverca, y es el siguiente, que nuestra familia están haciendo agua, es decir, se está hundiendo, sí, porque en las escuelas pueden complementar, porque la primera educadora es la familia y la escuela complementa, pero hay situaciones en las que los muchachos llegan ya con ciertos problemas ya que la escuela no puede resolverlo ni ayudar. Mira, Basilio, este es un tema que a mí me apasiona. A mí me gustaría tener 2 horas, tomarme 2 horas. Y yo tengo por aquí el licenciado Ambioris Bastardo, también, que lo vamos a integrar. No lo vamos a integrar porque tú no te vas. Vamos a hacer un panel aquí, claro que sí, el licenciado está de acuerdo, el licenciado Bastardo sí, porque es que no quiero que se me vaya Basilio, y quiero aprovechar el tiempo al máximo con usted también, que sé que tiene muchísimo que dar, y para mí sería muy interesante compartir con los dos. ¿Les parece bien? No hay problema. Bien, esto es en vivo. Hacemos una pausa, vamos a preparar aquí el escenario y vamos a seguir con el plato fuerte y este tema sobre educación que tiene tanta tela por donde cortar. Vamos a hablar también de la educación de los años 90. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo eran esos muchachos? ¿Cómo era esa enseñanza, ese aprendizaje de los 90 y ahora en estos tiempos 2000? ¿Cómo está todo eso? ¿Qué falta en la educación? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Por qué en los estudios que se hacen siempre estamos en un promedio tan bajito? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está haciendo la familia? O sea, son muchas interrogantes que queremos que tanto el licenciado Bastardo como el licenciado del Rosario nos respondan. Pero al frente del distrito 1201. Buenas noches, licenciado, y bienvenido. Gracias Andy, gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí, a Basilio de Rosario también, que maestro, ya maestro jubilado, pero aún activo. Bueno, gracias de verdad por esta gran oportunidad de conversar, de hablar de los grandes retos que tiene la educación dominicana, pero sobre todo la educación aquí en nuestro distrito, aquí en Higüey. Un distrito enorme que crece, un distrito grande, pero yo entiendo que juntos, porque la educación no es un asunto del Ministerio de Educación, es algo de la sociedad, de todos, porque hablamos de la educación, no hablamos de enseñanza, porque de enseñar en las escuelas, sí, eso es del Ministerio de Educación, los maestros, la parte de las diferentes asignaturas, pero educar es más que enseñar. Hablábamos Basilio y yo antes de la pausa
sobre la organización o preparativos de esa deficiencia que hay en las aulas. Y yo le decía a él que por qué no prepararse en estos meses ya de vacaciones para que una vez se aperturen las clases, ya ese tema de que no hay aulas, de que no hay cupos, ya ese sea un tema olvidado. Mira, ¿qué es lo que ha pasado en ese sentido? Fíjate qué es lo que pasa aquí en Higüey, y por eso es que decimos de los grandes retos. Esto justamente es lo que hacemos. De hecho, el año escolar pasado, al inicio, estamos hablando entre los meses de julio, agosto, todos recordarán ese llamado que se hizo de que todo estudiante que buscara un cupo en una escuela pública tendría un espacio, pero no teníamos las aulas suficientes. Sin embargo, viendo esa proyección de ese aumento, el Ministerio de Educación aquí, el Distrito Educativo, la Regional de Educación, trabajando todos mancomunadamente, logramos rentar alrededor de 12 centros privados, es decir, aulas en esos centros privados, en colegios y en otros recintos, para dar acogida a esos niños. Es decir, no teníamos las escuelas, las aulas, las escuelas, los centros que ya estaban aperturados, pero logramos dar acogida a más de 6.000 niños que están en esos centros, ya terminando su año escolar, porque el tema de Higüey es el crecimiento poblacional, tanto de manera natural, demográfico, por los niños que nacen, el crecimiento en ese sentido, pero también por la emigración, las familias que vienen de otros pueblos del país y del mundo a esta zona del país por el crecimiento turístico en búsqueda de la economía, porque las sociedades y los pueblos se mueven en torno a la economía, a lo que genera. Entonces eso hace que el crecimiento, la demanda educativa en este distrito sea superior a cualquier otra demarcación de este país y nos obligue a reinventarnos y a buscar opciones. El tema de la terminación de las escuelas, recordará que venimos de 2 años de pandemia, pero además de ello, unas escuelas que fueron iniciadas, su construcción, bajo un esquema de una ley que impide que se pueda hacer adenda al presupuesto original de esa escuela que exceda el 25%. Entonces muchas de esas escuelas, prácticamente todas, ya agotaron el presupuesto original y hay que agregarle a veces hasta el 100% del presupuesto. Y eso genera un problema legal que es necesario dirimir, resolver para dar continuidad. O sea, esa es la razón principal por la cual muchas escuelas que están ya en etapa de un 60 o 70% no pueden ser terminadas para iniciar. Pero esas escuelas que están en ese proceso, ¿serán terminadas antes de que inicie ahora el año escolar o qué va a pasar? No, para este inicio del año escolar ya es un poquito pues vamos a arriba. tener el mismo problema entonces. Claro, se va a generar, pero igual que hicimos el año pasado, vamos a buscar las opciones. De hecho, hay una opción que se está dando, que no lo vamos a anunciar ahora porque ya se hará en su momento, de un espacio, una opción para dar acogida a cientos de niños, sobre todo del nivel secundario aquí en Higüey, que son de las conversaciones y de la búsqueda de solución que están buscando, pero igual seguir haciendo acuerdo con centros privados para buscar aulas, buscar espacio, pero igual como hicimos el año pasado, podemos garantizar que trabajaremos para que cada niño, cada padre que venga en búsqueda de un cupo para un estudiante pueda tenerlo. Yo le preguntaba a Basilio, o más bien, antes de la pausa, tengo la inquietud de que, bueno, los dos, porque necesito la opinión de los dos, de que me evalúen la educación de ese tiempo, de los años 90, y que me la comparen con la de ahora, actualmente, Basilio. Yo sé que vamos a darte la oportunidad y luego ya el licenciado Bastardo. Sí, complementando algo que decía nuestro director de distrito, antes de entrar en esa parte, como él decía que ya se alquilaron unas 12 centros privados, si le sumamos eso a los centros que tienen doble tanda, por eso al inicio decíamos que aquí faltan más de 30 centros. Si hay 12 centros alquilados, más los otros que no están en tanda extendida, para
mejorar un poco la calidad de la educación y que la mayoría de los centros pasen a jornada extendida, donde tengan las mismas condiciones, las condiciones mínimas. Se requiere la construcción de esa cantidad, porque imagínate, si este año vamos a alquilar más centros privados, quiere decir que hacen falta más construcciones. Exacto. Entonces eso va a haber que hacer, como nosotros estamos proponiendo, 2 o 3 ciudades universitarias en los alrededores de la ciudad, no, ni siquiera ciudades escolares. Gracias por la corrección. Entonces, volviendo a la parte que decía a Nivelka sobre comparar la educación de ahora con la educación de los 90, o de los 2000 para abajo. Tenemos que tener presente que son distintas las necesidades. Ahora mismo, de los 2000 para abajo, para tú aspirar a ser clase media, tú tenías que tener cierta preparación en una escuela que te brindara por lo menos los libros, las condiciones mínimas. Ya no, ya de aquí en adelante las cosas han ido variando del 2000 para acá y van a variar mucho más, porque la tecnología va haciendo que se vaya ciertas funciones que sean repetitivas. El ser humano va a ser sustituido en poco tiempo. Lo mismo que sucedió con el asunto de la movilidad en bestias, en caballos, y el carro, o los camiones, o la patana. El que esté preparado para esos cambios, entonces va a estar preparado para asumir cierto nivel educativo y cierto nivel económico. El que no se prepare para eso, por eso ya hay varios países donde ni siquiera es el asunto de aula, ya ni siquiera se da clase por materia. Es decir, que ya y los títulos hay que validarlo cada 5 años. Usted tiene que hacer, aunque sea un diplomado, para actualizar eso, porque bueno, tú nada más tienes que verlo en los celulares. O un carro de hace 10 años tiene distintas funciones que lo de ahora. Sí. Entonces, eso implica que uno de los 4 saberes de los pilares de la educación, que estamos hablando desde los años 90 y 2000, de el aprender a aprender y el aprender a desaprender, eso tiene que implementarse ahora, porque hay cosas que tú aprendiste que ya no te sirven para nada en este momento, para nada, y otras que quizás sí siguen siendo válidas. Entonces, anteriormente, de los años 2000 para atrás, tú te aprendías ciertas cosas y eso te ayudaba para tú desarrollarte en tu vida económica, en tu vida profesional, pero ya ahora la educación es muy distinta, tiene mucho más exigencias. Nosotros a veces nos peleamos con las autoridades, porque a veces nosotros como sindicalistas tenemos ciertas posiciones, pero sabemos que ahora mismo se requiere mucho más preparación, mucho más tiempo, no solamente en el aula, que eso es una cuestión. Anteriormente, con tu ser presencia, ya eso te ayudaba, pero ya no solamente en el aula, ya la vida tiene una competencia tan fuerte que requiere mucho más de esfuerzo extra. Sí. ¿Y qué me dice el licenciado Bastardo con relación a esa educación de los 90 y esta de ahora? Sí, ahí estamos hablando de comparar, de ver, pero mira, como ya señalaba el compañero Basilio, la educación en el siglo XXI es muy diferente a lo que era la educación en décadas pasadas, siglo XX o incluso los inicios del siglo XXI, porque estamos hablando de unos cambios. O sea, la sociedad, el mundo ha cambiado. De 20 años acá, del 2000 a esta fecha, los cambios tecnológicos, los cambios que ha experimentado el mundo, las sociedades, ya los niños no son los mismos. O sea, ya vienen con otra mentalidad. Ya un estudiante, un niño de primaria, te manipula un teléfono celular, te manipula una tablet. Entonces eso requiere ya otra preparación para el maestro, que en décadas pasadas no existía.
Yo tuve un celular por primera vez cuando estaba terminando el bachillerato. Igual que yo. O sea, pero teníamos los libros, el juego. Entonces, esos mismos cambios sociales y cambios tecnológicos también cambian en el modo de pensar del estudiante, en la manera de ver el mundo. Y el maestro, muchos maestros que estudiamos en esa época, podríamos decir análoga, tenemos que hacer el cambio, tenemos que hacer el switch, como se llama, como se dice, de adaptarnos a esta era tecnológica, que de grandes cambios, de grandes desafíos. Pero esa misma situación entonces genera en el ambiente escolar, en las familias, en el estudiante, una realidad. Antes tú tenías los padres, los niños, que sus padres estaban ahí con ellos para darle un seguimiento, para revisarle las tareas, para ¿y qué te pasó? Y déjame ir, igual que. Y ahora la situación es diferente. Muchos padres que por motivo de trabajo no pueden darle ese seguimiento, no pueden estar tan atentos al estudiante. O sea, las sociedades cambian. Entonces, ver la educación hoy frente a esos retos, pero además se requiere hoy día un maestro con una mayor sensibilidad. Ya los maestros siempre han sido sensibles al estudiante, pero justamente por esa realidad que se tiene, ya hablarle incluso fuerte a un estudiante en el aula, pues eso te puede generar una situación como un padre. Lo que antes era aceptable. Lo normal. Era lo normal. Entonces, todos esos cambios, ahora esas no, transformaciones te generan. Pero una cosa, difíciles. Bastardo, y siguiendo en ese mismo orden, entiendo que ahora hay más modernidad, ¿verdad? Tenemos las herramientas a la mano, tenemos acceso a la información también. Sin embargo, los resultados son malos. Son malos porque vimos recientemente un informe donde nos dice que un niño de 10 años lee, pero no sabe interpretar. Eso es un ejemplo. Vemos, por ejemplo, en el tema de las matemáticas, que siempre estamos con bajo puntaje. Pero un ejemplo fácil es que nos vamos a las redes sociales y vemos las tantas y tantas faltas ortográficas que tienen la gente. Pero yo como estudiante universitaria también les puedo decir que el sentido crítico del estudiante es muy bajo. Entonces, tantas deficiencias tenemos y es algo como contradictorio porque tenemos tanta información. O sea, hemos avanzado en muchas cosas, sin embargo, la calidad educativa es muy cuestionable. Sí. Estamos muy por debajo del resto. Sí, entonces, ¿qué está pasando? Es una realidad eso que tú señalas, porque aunque las sociedades van avanzando en tecnología... ¿No debería de ir avanzando también la educación? Debe irse dando, pero ¿qué ha resultado en nuestro país? Que en los últimos años, y es algo lastimoso, lamentable, cada vez que hay un cambio de gobierno, pues cada ministro viene con, podemos decir, con su librito, y se han dado en el pasado reciente algunas reformas al sistema educativo que no necesariamente va en búsqueda de una mejoría en la calidad de la educación. Por eso te decía hace un momento que el tema de educación es un tema de sociedad, es un tema de que la sociedad, el Estado, pero el ¿qué gobierno, se está haciendo? Todos, porque tampoco se está haciendo nada. Claro, al respecto. Se está haciendo mucho, de hecho. En esta gestión del ministro Roberto Forcari, del ministerio, se están, no solamente el tema tecnología, porque es verdad que tenemos tecnología, pero para nuestros estudiantes el acceso era limitado. Entonces, ya el país ha sido testigo de esa entrega de dispositivos electrónicos a todos nuestros estudiantes, para acercarlo, para cortar esa brecha digital. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de las cátedras ciudadanas que se está implementando en búsqueda de fortalecer esos valores patrios, esos valores cívicos, amor al medio ambiente, amor a la familia, o sea, fortalecer, porque no se trata solamente de enseñanza, decíamos al principio, sino de eso debería de implementarse en lo que hablábamos, Basilio, ahorita, en la tanda extendida. Exactamente, no, en todas las escuelas. Sí, las cátedras ciudadanas aprovecharse se están implementando en ese tiempo precioso. Claro, pero se están haciendo desde el Ministerio de Educación, pero los retos están ahí, los desafíos que tiene el sistema educativo dominicano están ahí y debemos trabajar juntos, todos los actores, el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores, los padres, las familias, medios de comunicación, toda la sociedad dominicana, para poder dar el despegue, el avance definitivo
en el sistema educativo. Porque todavía en este siglo que estemos con unos puntajes tan bajos, Basilio. Sí, hay un asuntito ahí que lo hablábamos fuera de cámara, fuera del aire. Y es que se pensó que lo de aplicar el 4% era un asunto estático. Y eso es el mínimo que debe un país de invertir en educación. Hay países que ya están en 6, 7 y 8 y hay otros que están pasados del 10% dedicado a la educación. Entonces aquí se creyó que con solamente aplicar ese 4% y eso ya va a tener 10 años, fue en el 2002 que se comenzó a aplicar cuando subió el gobierno, el presidente anterior. Entonces, eso estaba planificado para que se fuera incrementando cada cierto tiempo. Entonces, en ese momento, lo que había era que, como no se tenían los centros para aplicar la tanda extendida, multiplicar las aulas, la duplicaron, pero se requería triplicarla, principalmente en los centros como los nuestros, centros urbanos en crecimiento. Entonces, si aquí un maestro atendía 50 niños en la mañana y 50 en la tarde, o 45, como con lo que atendía ese solo maestro, requerían 2 aulas más y 2 maestros más, porque si son 35, entonces aquí estamos también, otro problema de calidad, que tenemos una sobrepoblación en los centros que se suponía que deben de trabajar de 25 a 35 niños, están en 40 hasta 48. No, demasiado, un aula. Sí, entonces eso también baja la calidad. Entonces, no es solamente construir y nombrar el personal, sino tener la cantidad suficiente para que tenga la cobertura todos los niños. Hay que ponerle asunto a esto porque esto es un tema delicado, el tema de la educación, el tema de educar, a la población que son los que van a tomar el mando en un momento determinado. Entonces ver todas estas deficiencias, todos estos huecos con que está surgiendo esta generación, todos universitarios, inclusive, Basilio, eso me preocupa mucho porque un alumno de primaria, de secundaria, que escale todas esas aulas, esos grados, con vacíos, con huecos, con deficiencia, va a ser un profesional deficiente. Porque no es verdad que él se va a arreglar en la universidad, Basilio. O tú me corriges, tú como educador. ¿Se va a arreglar? Se hace difícil. Entonces eso es un tema, sí, se mantiene. Entonces ese tema me preocupa mucho, mucho, mucho de verdad. Y entiendo que debemos de unirnos todos en busca de soluciones, en busca de que se deje ya esa mala práctica, Bastardo y Basilio, de todos los años, como recalcar lo mismo. Porque eso es lo que yo siento, que año tras año estamos patinando. Sí, patinando lo mismo y no se busca una solución real. Así ojalá es. Y esto sea como el inicio de algo, que ustedes los maestros no solamente reclamen que sean nombrados y que reclamen salarios, ¿verdad? También vamos a unir esfuerzos para que se mejore. Si observa, aquí nosotros, parte de los reclamos de nosotros era precisamente que no está mal, mejorar las condiciones. Sí. Por eso yo, por ejemplo, algunos sorprendían, ¿cómo tú que eres lasallista está en la calle pidiendo mejora de ciertas cosas o exigiendo ciertas cosas? Yo precisamente por eso, porque como yo estudié en una escuela que tenía las condiciones mínimas, no era que tenía las mejores condiciones, sino condiciones mínimas para que la persona pueda desarrollar su nivel educativo. Yo aspiro no a que las otras escuelas bajen, no a que la Salle baje, sino a que las otras escuelas suban a un por lo menos a esas condiciones mínimas, que tengan el mismo personal, que tengan las condiciones de infraestructura física. Y te repito, para que haya calidad en este tiempo, ya ni siquiera con tener los libros basta, ni siquiera con tener los asuntos tecnológicos basta, sino con tener
aparte de eso, tener cierta oferta, cierta Claro. variedad en la Que no la sean oferta. las 4 asignaturas básicas. Por eso, Claro. Sí. por ejemplo, me gusta mucho el proyecto de convertir los liceos en politécnicos, porque ya ahí el Excelente. estudiante tiene opción de salir hasta con cierta orientación vocacional en la práctica. Y que pueda desarrollar ciertas actitudes también Claro. que tenga, ¿verdad? Para Sí, X cosas. esa es, así mismo, como usted señala, la visión del ministro Roberto Forcal, pero también la visión del presidente de la República, de convertir la mayoría de los liceos, en donde solamente se da la modalidad académica, las asignaturas básicas, que el joven, el estudiante pueda salir de ese centro educativo ya con ciertas habilidades y competencias para el mundo laboral. Ay, Es sí. una educación para vivir mejor, lo que se está promoviendo desde la gestión del Ministerio de Educación, para que el estudiante no simplemente salga, ya bueno, soy bachiller, ahora lo que me queda es ir a la Universidad. universidad. No, es que el joven pueda insertarse. Y aquí en Higüey, con el tema de la zona hotelera, muchas industrias y empresas, ya hay un campo, ya el joven que sale, conocedor de la tecnología, pues puede trabajar allí, conocedor de bisutería, de panadería, repostería, de, qué sé yo, bartender, Hasta mecánica, también, refrigeración, Electricidad. electricidad, ebanistería, tiene un campo. Que Y eso es sepa lo que se busca. algo más que las 4 asignaturas básicas. Exactamente. Ay, de verdad que yo estoy encantada de haber compartido con ustedes. Me hizo falta tiempo, Basilio Bastardo, porque de verdad que es un tema interesantísimo, que tiene muchísima tela por donde cortar. Muy amplio. Uf, y que cuando las cosas buenas, el tiempo se va rapidísimo. Así es. Rapidísimo, pero yo necesito, ojalá y el canal me dé unos minutos, porque yo necesito, sí, para que Orquídea me dé una pincelada de lo que tiene hoy, ¿verdad? En algo más con Orquídea Lora. Sí, tenemos tiempo todavía. Yo sé que Christopher está como que se quiere ir, qué sé yo qué, pero le agradecemos muchísimo, Basilio, gracias por venir. Gracias a ti. Gracias, licenciado Bastardo, también por estar Nada. aquí. El compromiso es para que vuelvan nueva claro. vez, Cuando porque este es un guste. tema que hay que seguirlo tocando Sí. a cada rato. Claro. Sobre como todo decimos. el tema de los retos, los grandes retos que tiene la educación dominicana. Y educación La próxima nacional. vez viene usted para que hablemos de eso, ¿sí? El compromiso está. Claro que sí. Gracias, Ángel, por la Basilio, invitación. gracias por Bueno, venir. gracias a ti. Hacemos una pausa. Cuando retornemos ya venimos con el final de esta noche en Santana. Pero Orquídea no tienes algo, ¿eh? Así que la pausa es breve. Ya volvemos.